yugo sobre ustedes. Digan, sobre mi vida. Así operan los asuntos de Dios, y la presencia de Dios siempre es en ti y sobre ti. La presencia de Dios siempre está, el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, está en tu espíritu, en tu interior. Pero hay algo peculiar, que cuando Dios menciona que está sobre ti, lo que Él pone sobre ti es para habilitarte. Es lo que Él pone sobre ti, anótalo. El Espíritu de Dios está en ti. Ese es el Espíritu de Dios en tu interior, que reforma lo interior. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Le entregaste tu vida a Cristo. Dios quiere reformar tu corazón. Es necesario que tu corazón sea reformado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos de ustedes anhelan que el corazón de ustedes sea reformado? Que tome otra forma, otra formación, ¿no? Un carácter diferente en lo que yo he vivido por muchos años, porque quiero ir de gloria en gloria y victoria en victoria. Esa es la promesa que Dios nos da, y eso solamente viene en el Espíritu de Dios que está en nosotros. Amén. El Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros, y no es solamente para darnos vida o vida eterna. El Espíritu de Dios viene a ser morada en nosotros. Es el Paracletos, que así como Jesucristo andaba con sus discípulos, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros para hacer la misma función en todos nosotros, así como Jesucristo caminaba con sus discípulos. Cuando Jesucristo caminaba con sus discípulos, era para edificarlos, que le daba revelación. Y no solamente Jesús le daba revelación a sus discípulos, sino que también modelaba de cómo caminar en la tierra para obtener los resultados exitosos que Cristo obtuvo. Por eso Jesucristo tuvo que recibir el bautismo del Espíritu Santo, aún siendo hijo de Dios, porque Él se despojó de sí mismo para tomar forma de hombre. De modo entonces que en su naturaleza humana, y aún siendo divino, tenía que depender del Espíritu de Dios para mostrarnos a nosotros que cuando nosotros nos convertimos, no se trata de convertirnos a una religión. Se trata de uno entrar en una comunión con Dios a través de su Santo Espíritu en mi vida. ¿Cuánto dicen amén a eso? Es un aplauso a Rey. Ese es el milagro más grande de la vida de un ser humano. Que Cristo pagó un alto precio para perdonarte por todo tu pasado, porque ese pasado de pecado es lo que te separa de Dios. Cristo pagó, porque si el asunto es que el pecado, diga conmigo, el pecado me separa de Dios. Si el pecado te separa de Dios, Dios vino a resolver ese asunto de lo que separa a la humanidad de Él, el pecado. ¿Cómo lo resolvió? A través de su Hijo. Dice la Escritura que Él, sin ser pecador, dice que llevó nuestros pecados. Si ya lo llevó, significa que te lo quitó. Significa que ya a ti no te pertenece tu pasado de pecado, porque si eso es lo que te separa de Dios, Dios vino a tomar forma de hombre para deshacer eso que te separa a ti de Dios. En la cruz de Calvario lo llevó, lo crucificó, murió y resucitó para darte esperanza. Pero antes de Cristo morir, Él andaba con sus discípulos y le enseñaba a sus discípulos aquí en la tierra cómo vivir en la naturaleza humana, que era la que Él vivía, la naturaleza humana, porque vino, tomó forma de hombre, siendo Dios, toma forma de hombre, recibe el Espíritu de Dios. Y Él nos enseña entonces cómo nosotros podemos ser exitosos aquí en la tierra. Todos nosotros, no importando lo que estés enfrentando, Él nos mostró a nosotros, cuando vemos el Evangelio, Él nos mostró a nosotros como hijos de Dios que no vivimos una religión, sino una vida de victoria, dada poder por su santa presencia en nosotros. Lo que le da resultado a Cristo, podría decir, tal vez usted lee y dice, pero eso es a Cristo. No, pero ese es Dios fácil. El caminar no es fácil porque la carne es débil. ¿Sabe que en su gracia hay poder? Porque el mismo Espíritu que estaba sobre Jesucristo, el mismo Espíritu Santo que vino sobre Él, vino para habilitarlo a Él. Él predicaba, Él enseñaba, Él también sanaba y Él liberaba. Y Él tenía a sus discípulos y Él se aseguró que todos sus discípulos vieran todo lo que Él hacía. Porque cuando a Él le tocó morir y resucitar, y dice que fue a la derecha del Padre, sus discípulos le tocó hacer lo mismo que Él hacía, caminar en esa santidad que Él caminaba. Y esta santidad de ellos, la santidad, caminar, ¿qué significa ser santo? Caminar en santidad no es que te van a salir alas. Caminar en santidad significa que vas a caminar apartado de el pecado y el mundo. Eso es lo que quiere acabar con tu vida. El caminar en santidad es para el bienestar tuyo, y no solamente el tuyo, pero también el de tu familia.
Porque tu bienestar es el bienestar de tu familia, especialmente si tú eres cabeza. Todo hombre, cabeza, es el primero que imparte de esa santidad, por ejemplo, a sus hijos, por ejemplo, también a su cónyuge, a su esposa. Cristo se lo modeló a los discípulos. Él muere, resucita, se encuentra a la derecha del Padre. Sus discípulos toman lo que Jesucristo caminó y cómo caminó, y ellos también, habilitados por el Espíritu de Dios en ellos y sobre ellos, también hicieron lo mismo que Jesucristo aquí en la tierra. Y esos son sus discípulos. Pero yo quiero continuar esta semana diciéndote a ti, viniste a este lugar porque Dios te va a hablar específico, de que así como Jesucristo le enseñó a sus discípulos todo lo que le enseñó, y sus discípulos también modelaron lo que Jesucristo modeló, Jesucristo le dijo a sus discípulos: asegúrense que ustedes hagan discípulos también, enseñándole a ellos todo lo que yo les he enseñado a ustedes. No solamente caminar en santidad. Jesucristo echó fuera demonios y le enseñó a sus discípulos a echar fuera demonios. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos: cuando ustedes tengan discípulos, porque los envió a ser discípulos de todas las naciones, asegúrense de enseñarle a ustedes, a ellos también, de cómo vivir una vida victoriosa echando fuera demonios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Un aplauso a Dios. Jesucristo le enseñó de modelo cómo servir. Y por eso quiero hablarte de 3 aspectos importantes en tu vida como hijo de Dios, pero no solamente como hijo de Dios. Si tú quieres vivir una vida victoriosa, porque lo peor es yo decir que soy cristiano, lo peor es yo ponerme una camisa que diga Luz de las Naciones y no modelarlo en acción y en servicio a los demás. De hecho, esta semana mi esposa y yo estábamos comiendo ahí en Chick-fil-A en la semana, y nos encontramos con un empleado de Chick-fil-A. Y estábamos hablando, y en lo que hablaba me dijo que él era arquitecto. Y yo le estaba hablando de una necesidad que iglesia que vamos a tener si entramos a este local, que de hecho tenga la oración. Ese es el plan. Dios tiene la última palabra. Si es, allá vamos; si no es, no es. Si es, si no es un local que estamos orando, que es de la misma Hofner y Cimarron, donde está Ana Jiménez. Ellos están desocupando uno de los edificios y tiene 7,000 pies cuadrados. Si es la voluntad de Dios, para allá vamos. Dile que está a tu lado: si es la voluntad de Dios, para allá entraremos. Y vamos a ensanchar porque hay espacio para más de 200 sillas. Hablamos a ver ya cómo está el precio de la silla. Están a $40 y pico cada una. Así que haga. Dice: yo compro la mía. ¿Cuánto ustedes compran su silla para entrar allá adentro? En la silla unida. Awesome. Y lo más impresionante es que esta persona, en lo que hablábamos, él nos preguntó que a dónde pastoreamos. Le dijimos: mira, aquí mismo, en la Epic Theater, ahí estábamos mientras tanto. Y él me dijo: oh sí, yo los conozco. Nunca hemos visto a la persona, pero ya él nos conocía a nosotros. Qué bueno que ya yo había comido, porque barriga llena, corazón contento. A veces que cuando me da hambre un poco, me incomodo. Pero como ya comí, lo traté bien. No sé cómo va. No, todavía no. Pero en el momento le digo, porque siempre hay que dar buen testimonio. Porque tú nunca sabes quién es. Tú nunca sabes esa persona que Dios va a poner en tu vida. Porque ¿cuántos de ustedes se convirtieron porque alguien tuvo el atrevimiento de acercarte y hablarte de Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden decir: a mí me han hablado de Dios? Amén. En otros tiempos me hablaron, no hice caso, rechacé todo esto, pero hubo un tiempo donde Dios continuó mandando a la gente, y te decía lo mismo, hasta que ese día esa gracia de Dios vino sobre tu vida y te cayó la revelación. Esta revelación es el poder del Evangelio, en la cual el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del poder del Evangelio. Porque como siervo, como hijo, el nivel más alto de servicio como hijo de Dios, y le estoy hablando a todos ustedes. Mire esto: ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? Levante su mano. Quiero darte 3 aspectos como hijo de Dios para que seas completo. Es 3 aspectos de tu vida para que salgas de tu zona de confort, de tu mentalidad religiosa que nos enseñaron todos los domingos ir a la iglesia, y de domingo a sábado como si Dios no existiera. Y domingo, iglesia, eso es sagrado, domingo. Pero de lunes a sábado era otra vida. Así no se puede vivir. Nunca fue el diseño de Dios. Eso Dios nunca se lo enseñó a sus discípulos. Pero el poder del Evangelio, que cuando viene esta revelación a tu vida, cuando vienes a donde tú decides recibir a Cristo como Señor y Salvador, y todo empieza a cambiar en tu vida, todo el poder de esta buena noticia del reino. Diga conmigo: la noticia del reino.
La noticia del reino es esta esperanza que Dios te da, donde Él dice: yo no solamente vengo a sobre tu vida, sino que te habilito en la vida. No solamente vengo sobre ti, sino que te habilito con su Santo Espíritu. Que ese mismo poder que dice en este versículo, Él dice: arrópate, versículo 29, lleva mi yugo sobre ustedes y aprende de mí. Dice que yo soy dos características específicas, anótalo. Si Él te dice lleva el yugo, significa que Él te va a dar la habilidad y el poder para tú mantenerte enyugado a estas dos características que son poderosas. Este yugo viene sobre ti, la cual dice esta característica: sed manso, aprende de mí. Aprende, pero también para que lo apliques. Y los resultados van a ser, aquí lo dice claro. Dile que está a tu lado, pon atención. Aprende de Él. Lleva el yugo sobre ti, que es lo que te va a sujetar en estas dos características. ¿Cuál es? Sed manso y humilde. Manso es tú tener toda capacidad, sea financiera, sea nivel académico alto, maestro de degree, lo que usted tenga, pero sea manso con eso. Que eso no se te llegue a la cabeza y la cabeza sea lo que te domine, sino la mansedumbre de Dios, que tienes autoridad, tienes cierto nivel de estatus, tienes cierto nivel de poder, pero te mantiene manso en conjunto con la palabra humilde. Humilde es lo que te lleva a la revelación de que tú necesitas de Dios para todo en la vida. Que por lo más que tú tengas, no puedes depender de eso. Número uno. Y número dos, ser humilde. Anótalo. El humilde también es muy importante entender de que Dios nos hizo a todos nosotros interdependientes uno del otro aquí en la tierra. El humilde le cuesta tener que depender de otro, porque se siente entonces, se desvalúa, piensa que pierde su valor, porque se supone que haga a favor de otro, ayude a otro, pero que me ayuden a mí. Si yo no tengo, yo no necesito que me ayude, yo tengo. ¿Sabe qué? Jesucristo dice: toma mi yugo, que es el poder de Dios para hacer. Aprende de mí, aplica estas dos características, estos son los resultados. Dice: y hallaréis descanso para tu alma. No sé en qué condición vino tu alma. No sé si Dios te está hablando esta mañana. No sé que su santa presencia está aquí, su revelación es la que está impactando tu corazón. Él dice: manso y humilde, y Él dice: hallarás entonces descanso para tu alma. Versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cuánto dicen amén? Alguien denle un aplauso al Rey de Reyes por esta palabra revelada. Segundo versículo que quiero darle, Mateo capítulo 6, 31, 33. Mateo capítulo 6. Jesús nos da otra promesa y nos dice a nosotros que no te afanes. El ser humano tiene una tendencia de afanarse mayormente por el futuro, mayormente por las experiencias del pasado. No te afanes por el futuro mirando tu pasado, porque tu futuro lo vas a ver. Si te mantienes enfocado en tu pasado, esa va a ser tu perspectiva, y así mismo vas a entender e interpretar tu futuro. Vas a estar siempre en zozobra, en miedo. El dominicano dice chiva, moca, chivo, moca, estoy moca, estoy chivo, ¿verdad? Siempre a la defensiva. El versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vamos a vestir. Dice el versículo 32: porque los gentiles, noten lo que son gentiles. Gentiles son aquellas que no tienen pacto, no tienen acuerdo, no tienen una relación con Dios, son gentiles, como nosotros éramos antes de entregarle nuestra vida a Cristo. Los gentiles siempre están con ese desespero, porque no son hijos, no tienen una relación, no le han entregado su vida a Cristo, porque la Escritura dice que, acuérdense, no es igual ser una creación que ser un hijo. No es igual, tú puedes ser un hijo y eres una creación, pero puedes ser una creación y no ser un hijo. La semana pasada les dije que la Escritura dice que hay hijos del diablo, hay hijos del diablo aquí en la tierra. Por lo más que yo diga que soy hijo de Dios, si soy hijo del diablo, soy hijo del diablo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Mi conducta, mi estilo de vida, mi relación con aquel con quien yo tengo una relación. Si mi relación siempre es en tentación, pues mi relación entonces está con aquel que me tienta, el diablo. Si vivo una vida en santidad, en comunión con Dios, entonces mi relación es con Dios, es porque soy entonces un hijo, porque le entregué mi vida a Él. Los hijos de Dios no tienen por qué estar en zozobra. Es como sus hijos que salgan a la calle. A mi hijo yo le digo: vamos a tal lugar, no te pongas a estar pidiendo. Sí, porque los niños son así. El hijo mío llega a la casa y de repente viene a la casa, no, a casa ajena,
Y de repente dice en medio voz alta así: papi, tengo hambre. Y yo sé lo que quiere, ya sé para dónde va. Especialmente cuando le dan el olor como que está cocinando algo. Tiene hambre. Y ya yo lo preparo, ¿verdad? Lo preparo porque sé ya lo que le interesa. Pero ¿por qué yo le digo esto? No me haga pasar vergüenza. En mi casa le damos de comer, en mi casa no pasa hambre. Pero ¿qué pensarán los demás? ¿Verdad? ¿Qué diría? Pues será que no le dan de comer a este muchacho, ¿verdad? Y más cuando tienes esa mala costumbre. La pregunta que yo tengo es: si tú tienes un hijo de Dios, ¿por qué caminas como que te falta en la vida? Número uno, si tú eres un hijo de Dios. Ahora, si eres un gentil, se entiende. Yo antes de Cristo sabía que Dios existía, pero vivía una vida en mucha zozobra, porque yo sabía en mi corazón realmente que yo no estaba bien con Dios. Y como yo no estaba bien con Dios, me sentía como medio raro de que pedirle a Dios si yo no estoy bien con Él. Pero es una verdad, no estaba bien con Dios en mi alma. Al no estar bien con Dios, tu misma alma te trae la convicción y te dice: estás hipócrita. Yo puedo decir que Dios es mi Dios, pero si mi fruto no lo muestro, de que tengo una relación, que Él es mi papá, y que tengo una relación, y que yo nutro esta relación, cultivo esta relación, ¿a través de qué? De la oración, la adoración con mi Padre. Entonces no es así, me siento como un gentil. Si eres un gentil, se entiende entonces por qué vas a estar afanado de que vas a comer, que vas a beber. Pero si eres un hijo de Dios, tú no tienes del por qué, porque la responsabilidad no es tuya el tener, sino el Padre Celestial es el que suplirá todo lo que te hace falta. ¿Están de acuerdo conmigo? Den un aplauso al proveedor. Dice 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y es entendible, porque los gentiles no tienen un pacto, no tienen un acuerdo con Dios. Era como nosotros éramos antes, un gentil. Pero ahora somos hijos, le entregamos nuestra vida al Señor. Hay un pacto, un acuerdo con Él, y papá siempre suplirá. ¿Cómo Dios suplirá nuestra vida? Nótelo. Dios te va a dar el empleo, te va a dar la salud y la sabiduría para que puedas trabajar donde tú haces tu labor y te viene la recompensa. Dios te va a dar tu buen empleo, te va a dar la salud, porque también tienes tú que hacer de tu parte. ¿Está claro? Mientras tengas eso, no te preocupes. Tienes tu trabajo, tienes tu provisión, trabajas bien, das buen ejemplo en tu trabajo, puedes esperar un momento. Eso vendrá, esa gracia de parte de Dios, porque tú no lo haces a Él ver mal. En el trabajo ten mucho cuidado, especialmente cuando te pones la camisa y saben que tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque tú eres la luz aquí en la tierra del mundo. Aquellos que no conocen a Cristo, pueden conocer a Cristo a través de ti. ¿Te acuerdas hace 20 años atrás? Hace 18 años atrás, me encontré aquí en Orlando cuando llegué. Yo estaba nuevecito, tenía como algunos que son 2006, tenía como 4 años convertido, 3 años convertido, 20 años, 18 años atrás. Ya llevo 23 años en el Señor. Y me acuerdo que estaba en mi trabajo. Empecé, estaba nuevecito. Y en una ocasión yo agarré y puse mi lunch y lo puse en un microwave. Le metí 3 minutos, me fui al baño que estaba ahí mismo. Cuando salgo del baño, encuentro mi comida afuera del microwave, frisada, todavía fría. Y la pregunta que yo tenía era, como que, y yo con hambre, ya le dije, cuando tengo hambre me pongo un poco diferente. Cuando tengo hambre me pongo un poco diferente. Entonces cuando yo vi mi comida, yo dije, pues, yo estaba nuevecito ahí. Había uno que estaba al lado de mí, yo no lo conocía. Trabajaba en un departamento al lado del mío. Y me acuerdo que mi comida, tengo 30 minutos, lo que me queda son 10. Me sacaron la comida. La pregunta que yo tenía, ¿quién fue que me sacó mi comida? Y el que estaba al lado de mí, yo lo miré y le dije, ¿quién sacó mi comida? Y él me miró y Dios pasó para atrás y yo no fui. Oye, y me dice, ¿tú ves que el chino que va por ahí? Ese fue él. Tú puedes creer, yo 3 años convertido, estaba todavía... You know what I'm talking about. Le dije al tipo, miré el chino, no, yo para arriba el chino yo iba. En el camino que yo iba así, yo iba era con hambre. Y en el camino que voy así, el Espíritu Santo me dice lo que yo voy. El Espíritu Santo me dice, ¿y para dónde tú vas? Y yo hice así. Perdóname, Señor. El Espíritu Santo me puso en check rápido. Y en lo que yo me devolvía, estaba esa persona al lado de mí. Y me miró y yo lo miré. Solté el chino, puse la comida, la calenté, me la comí. Ese que me vio en mi actitud. Porque cuando yo le pregunté, eso fue en el 2006, para los que no me conocen. En 2006 fue cuando yo salí de la prisión federal.
Yo caí en el 2002, en la vida que yo viví de narcotraficante. En el 2002 le entregué mi vida a Cristo. Ya usted puede imaginarse el carácter y la personalidad que yo tenía en aquel entonces. En el 2006 es cuando yo salgo. Si yo estaba crudito salir de una prisión que duré 5 años entre hombres, ahí la conducta es diferente, el carácter es diferente. Hay cristianos, pero los cristianos son medio, gloria a Dios, Dios te bendiga. Porque está dentro de la prisión, así son. Cuando salí todavía Dios tenía que prepararme para lo que yo estaba enfrentando, que Dios tenía que trabajar como Dios hace con todo hijo. Dios tenía que trabajar con mi carácter. En el momento que tú le entregas tu vida a Cristo, en ese momento empieza un proceso muy lindo de transformación por esa presencia de Dios para que te parezcas más a Él. Acuérdense que los discípulos, Jesucristo tomó a sus discípulos y el plan divino de Jesucristo es que ellos se puedan parecer a Él. A tal nivel que cuando Cristo lo arrestan para prepararlo para ser crucificado y que Pedro entonces se ve bajo el aprieto que se le profetizó y le dijo: cuando cante el gallo a la tercera me vas a negar. Pedro le dijo: no, yo contigo voy hasta la muerte. Cuando cante el gallo, entonces Pedro se encuentra bajo zozobra y negó y dijo, le preguntó: ¿tú andas con Cristo? Ya Cristo estaba preparándose para ser crucificado. Él le dijo: yo no lo conozco. Y una dijo: no, ese de ellos, porque habla igualito y se conduce igualito a Él. Ese es el propósito de Dios, entrar en tu vida como hijo de Dios. Si le entregas tu vida a Cristo, la esperanza no es ser parte de una religión, no es ser parte de decir yo voy al cielo. Es que Dios tiene que trabajar con tu corazón ahora para que en esa condición tú no entres al cielo. No es que Dios te quiere evitar, no quiere que tú entres al cielo. Es que es tiempo de cambio. Dice la persona que está a tu lado: es tiempo de cambiar ese carácter, viejo. ¿Cómo Dios cambia el carácter? ¿Cómo Dios cambia el carácter? Poniéndote en circunstancias donde tú eras vida vacía. El Espíritu Santo te va a decir: ¿para dónde tú vas? ¿A dónde tú vas? Gracias por el Espíritu de Dios en mi vida. Gracias por el Espíritu de Dios en mí. Porque el Espíritu de Dios en mí, ese es el que te redarguye, dice la palabra, el mismo que te corrige. Es el Paracletos. Así como Jesucristo tuvo que decirle a Pedro: métete esa vaina. Jesucristo no era dominicano. Porque Pedro desenvainó, eso dice la palabra. I wonder Pedro was Dominican. Pero él dijo, desenvainó, dice que se desenvainó y que le mochó la cola y ahí Cristo lo corrigió. Y le dijo: así no, that's not how we do in God's kingdom. Dile que está a tu lado: hay cosas que en el reino de Dios no lo hacemos. Dile que está a tu lado: hay cosas que en el reino no lo podemos hacer. Porque somos hijos y somos representantes. ¿Cómo mejor podemos representar el reino? ¿Cómo? Cuando Dios empieza a trabajar con tu carácter. El carácter cambia a través de circunstancias difíciles y dolorosas a veces. Pero es necesario que suceda. Es para tu bienestar. Porque si no cambias tu carácter, te va a afectar a ti y a los que están alrededor de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesucristo dice: no te afanes, versículo 32. Los gentiles son los que buscan estas cosas, pero vosotros, vuestro Padre Celestial, que tenéis necesidad, sabe que tiene necesidad de todas estas cosas, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto viene por añadidura. Busca primero el reino de Dios, número 1. Lo segundo que dice, que cuando tú buscas el reino de Dios, número 2, y su justicia, note lo que es su justicia es, busca el reino de Dios y la manera de vivir en el reino de Dios. Busca el reino de Dios, busca a Dios, busca su presencia, entrégale tu vida, pero de ahí entonces también busca la manera de vivir justamente de acuerdo a Dios, la manera de vivir justamente de acuerdo a Dios. Regreso a esa experiencia que tuve en el trabajo con ese muchacho. Después que lo miré así, que el hombre tuvo que dar 2 pasos para atrás, yo tenía hambre, y lo que me quedaba eran 10 minutos para comer en mi trabajo. En esa experiencia que tuve, en el 2006, crudito yo estaba, acababa de salir de una prisión federal de aquí de joven. Y en ese momento yo sabía que Dios estaba trabajando conmigo. Yo tenía 3 años convertido, había recibido muchas palabras y experiencia con Dios muy linda dentro de la prisión. Pero Dios tenía que trabajar conmigo. Y gloria a Dios por eso. Si no le comparto este testimonio, usted no se lo va a imaginar, porque hoy en día soy pastor. Gloria a Dios por eso. Esa es la esperanza de Dios, transformar tu vida. Dios toma tu vida y hace un rewind o un U-turn y te alinea con su propósito. Eso es lo que Dios hizo conmigo.
Yo andaba en las tinieblas, lo que andaba, y Dios hizo un U-turn conmigo y me alineó con su plan y propósito. Hoy vivo la vida bendecida más que nunca. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo propósito. Estoy haciendo o estoy cumpliendo hoy en día lo que Dios diseñó que yo sea, que es poderoso. Cuando así te pregunto que voy para el chino, el muchacho dice: este loco, ¿quién es? Porque yo estaba nuevecito en el trabajo y me está viendo que regreso de allá para acá, voy para arriba del chino. Me imagino que el tipo diría: yo quiero ver lo que va a hacer este hombre ahora. Cuando yo voy arriba, que el Espíritu de Dios me devuelve, digo: quítame, lo solté. Y le dije, puse mi comida, la comí. ¿Puedes creer que esa misma tarde el Espíritu de Dios me habla y quiere activar en mí este don evangelístico de evangelizar? Y tú sabes, el primero que me mandó a hablarle de Cristo. ¡Ah, no, hombre! Es que me miró como un loco. A ese mismo. Y yo dije: Dios mío, ¿por qué, Padre? Aquí hay 40 empleados, mándame a otro. Eso es parte del proceso. Porque el fruto tuyo es lo que habla. El fruto tuyo tiene que compaginar con la presencia y la santidad de Dios en ti. Porque si no, el que queda desacreditado es Él. Porque la gente va a interpretar a Dios basado en tu fruto. Porque Dios es invisible. ¿Cómo Dios se revela aquí en la tierra? A través de nosotros aquí en la tierra. A través de nosotros como hijos. A través de nosotros como siervos. Y número 3 también, a través de nuestra vida espiritual como guerrero, que quiero terminar hablando de eso también. En el momento que me acerco a esta persona, yo tuve que literalmente, con toda humildad, pedirle perdón. Y le dije: mira, perdóname, la verdad que ahorita cuando te conocí, que fue cuando lo conocí, perdóname. Y ahí busqué la conversación con él, y él también tenía conocimiento de Dios, pero estaba apartado, y ahí mismo le hablé del Evangelio. Y por la gracia de Dios, él terminó recibiendo a Cristo como Señor. Él no fue por gracia, porque no fue mi fuerza. No fue mi fuerza. Quiero darle 3 aspectos importantes como un creyente. Usted es creyente. Y 3 aspectos importantes. Y es el número 1. Le hablé la semana pasada de uno de ellos. Y es que tú eres un hijo. Eres un hijo de Dios. Y por eso en este versículo Jesucristo dice: no te afanes, no te preocupes. Caminas en el reino, busca el reino y caminas de acuerdo a la justicia. El resto vendrá por añadidura. No tienes ni que buscarlo. La provisión de Dios te va a perseguir a ti. Pero no, nota que Él dice primeramente el requisito. Busca primeramente el reino de Dios. Y lo segundo, su justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos en escasez de provisión en la vida. Y muchas veces nosotros decimos: Señor, ¿pero qué es lo que pasa? Autoexamínate. Porque puede haber que estás buscando de Dios, pero tal vez no estás caminando aquí en la tierra de acuerdo a su palabra y su justicia. Eso es un gran impedimento para el cumplimiento. Esos son los requisitos para que la bendición de Dios te siga. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Quiero que anote estas 3 palabras. Cristo te redimió. Cristo te redimió. Poder sobrenatural, te redimió. Número 1, te reconcilió con el Padre y te restauró. Digan conmigo: Cristo me redimió, me reconcilió con el Padre y me restauró. Ahora quiero darle estas 3 áreas específicas, estos 3 aspectos de tu vida espiritual, a la cual Dios te restaura en su reino. Muy importante, para que no seas un cristiano o un creyente mediocre. O un cristiano, un creyente cómodo, conforme, no disfrutando de la vida abundante que Dios te prometió o que la vida Dios tiene para ti. ¿Están de acuerdo conmigo? El primer número 1 es que tú eres un hijo. Al ser un hijo, esta palabra tú la aplicas en tu vida, y al ser hijo tú tienes todo claro. Tú no tienes por qué afanarte. El Padre Celestial se encargará de ti. Hasta como hijo te puedes conectar con Dios. Tienes acceso a orar, a hablar, que tiene grandes beneficios. Todo aquí en la tierra se moviliza. Anota esto: la mano de Dios se moviliza cuando tú oras, aun cuando Dios sabe lo que tú necesitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes de tú venir a los pies de Cristo, tú adquirías y comprabas y hacías y tenías sin considerar y hablar con Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Hay ateos que compran, hacen, trabajan, producen y tienen algo que comer, que beber, que todo, ¿verdad? Y son ateos, pero tienen, adquieren. Cuando tú entras en oración, tú estás diciendo: entre todas las opciones, Dios sabe lo que tú necesitas. Y hay un error muy grande. La gente dice: pero ¿por qué no va a pedir a Dios si Él sabe lo que yo necesito?
Dios no quiere, no solamente eso. What kind of relationship is this? Vamos, a mi esposa, ven, que tú sabes lo que yo necesito, dame lo mío. What is that? That's not respect, eso no honra. Que yo le diga a mi cónyuge, tú sabes lo que yo necesito, dame lo mío. El querer adquirir y que Dios haga es un sentido de egoísmo. Selfishness. Yo decir, Señor, tú sabes lo que yo necesito, no tengo que orar. Tú sabes lo que yo necesito, dame lo mío. Eso es. Cuando tú entras en oración, tú le dices, Señor, a mí me importa más tu presencia y mi relación contigo de padre e hijo. Y como tú eres mi papá, yo dependo de ti y estas son mis necesidades que yo tengo. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos y ustedes saben que sus hijos tienen que comer? Pero ¿cuántas veces sus hijos no vienen y le dicen, mami, tengo hambre? Aunque usted le dice, pero no acabas de comer ahora. Pero te dice, mami, tengo hambre. Es una de esas faltas de respeto que lo diga. No, tiene hambre. Pero la mamá sabe, papá sabe cuando le toca. ¿Verdad? Pero ¿por qué lo hace? Por la relación de padre e hijo. Dios sabe la necesidad que tú tienes, pero el interés de Dios sabe que es, sobre todo, Él se encargará, Él suplirá, pero sobre todo, Él necesita esa relación tuya con Él. Número 1, como hijo. Número 2, quiere darte este aspecto. Les hablé la semana pasada de cómo tú te conectas con Dios. Anota, cómo tú puedes conectar con Dios, que puedes escucharlo. Número 1, a través de la oración. Lo segundo es a través de la adoración. Y lo número 3, la palabra. Oración, adoración, palabra. Y número 4, quiero añadirle esto: el ayuno. El ayuno tiene mucho poder, te hace sensible. El ayuno, acabamos de terminar estos 21 días de ayuno, pero el ayuno te hace sensible. Mucha gente no sabe lo que es el ayuno. Mucho está de moda el ayuno intermitente. Trae buen beneficio a lo físico, pero sobre todo en lo espiritual tiene mucho poder. Porque cuando tú ayunas, tú afliges tu alma, que es lo que siempre te lleva fuera de control. Y una de las áreas que más se de control en la vida de un cliente, un cristiano, ¿sabe cuál es? La boca. En su estilo de vida, en su comer. Cuando tú entras en ayuno, empiezas a regular muchas áreas de tu vida y tú dices, alma, tú a mí no me gobierna. Tú a mí no me gobierna. Y te hace más sensible en lo espiritual como hijo de Dios. Así que anota esto: ¿cómo yo puedo conectarme? Y lo quinto, quiero darle este quinto, no se complique mucho con esto que le voy a decir, el hablar en lenguas. Pero no se complique de que si existe, que yo no tengo experiencia y todo, no, tranquilo. El hablar en lengua, la Escritura dice que te edifica cuando tú hablas en lengua. Si no hablas en lengua, tranquilo, pídele a Dios el don y en el tiempo de Dios te lo va a dar porque es un don. Ya cuando lo tienes, como es un don, tú lo activas en el Espíritu y la Escritura dice que cuando uno habla en lenguas uno es edificado, porque son un lenguaje angelical. Creemos en esta iglesia, es una iglesia que creemos en el poder de Dios, creemos en esto. Amén, pero no se complique esto, porque cuando Cristo venga, Él no va a venir a elegir lo que habla en lengua y lo que no habla en lenguas. Van a haber muchos que nunca han hablado en lenguas, también ni quieren hablar en lenguas, pero se van a ir con Cristo. Eso no es un factor para la salvación. No tiene que estar a tu lado, no te complique con eso. Pero sí, si puedes hablar en lenguas, actívalo. Es una de las maneras más rápidas para conectarte en el Espíritu con Dios, para escucharlo. Es una de las maneras más rápidas para conectarte en el Espíritu con el Padre Celestial. El segundo aspecto que quiero darte como hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes son hijos? Levanta tu mano. El segundo que quiero darte es el aspecto espiritual tuyo como siervo. Esto es muy importante. Todo el mundo, como hijo de Dios, todos los discípulos fueron siervos, sirvieron en el reino. Este es uno de los 3 aspectos importantes de todo creyente: el servicio. Me gustaría ir directamente a la palabra. Marcos capítulo 10, versículo 45. Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino no a ser servido, Él vino a servir. Él vino a servir. Él vino a servir. El nivel más alto de servicio es el evangelismo. El nivel más alto de servicio es el evangelismo. Tú puedes servir aquí, pero hay algo que Dios demanda peculiar de todo creyente. El nivel más alto, ¿cuál es? Evangelismo. ¿Por qué? Porque aquí dentro de la iglesia tú sirves para la edificación de los santos, pero hay muchos allá afuera que no son santos. Por eso el nivel más alto de servicio es cuando tú ganas almas. Y por eso es que dice la Escritura en el libro de Hechos que los discípulos estuvieron en el aposento alto, listos para recibir el Espíritu de Dios, que es el Espíritu que le da osadía, atrevimiento. ¿A qué? A predicar el Evangelio. Cuando se habla de servicio, todo el mundo, todo creyente, ¿quieres vivir una vida plena en Cristo? ¿Quieres disfrutar de esta vida o quieres salir de la mediocridad espiritual? Tienes que activarte a ganar almas. No es difícil. Solamente háblale a cualquier persona que Dios te ponga en el camino.
Cuando estás dispuesto y disponible, Dios lo va a hacer. Gente, cuando tú te dejas usar por Dios en el evangelismo, es impresionante la unción, niveles altos de unción fluye cuando tú evangelizas, que simplemente presentarle a alguien. Dios te va a traer gente necesitada que se van a identificar con quien tú eras. Y esas son la misma gente que tú le vas a decir, que te habla de matrimonio, los problemas que están teniendo con su cónyuge y de todo eso. A cada uno de ellos tú le vas a decir, mira, a mí lo que me ha funcionado es el poder y la presencia de Dios que ha venido sobre mi vida. Y desde el momento que yo le entregué mi vida a Cristo, yo empecé a cambiar, todo empezó a cambiar. Dios empezó a sanarme, a liberarme. Y en el momento tú le dices, Dios puede hacer lo mismo contigo. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Reconocer que Él vino aquí en la tierra, tomó tus pecados en la cruz, murió, resucitó para darte vida. Y es impresionante como esas palabras sencillas, tu testimonio, yo era así antes. Después le entregué mi vida a Cristo y le puedes explicar cómo. No tienes que durar mucho tiempo. En 5 minutos puedes explicar o compartir tu testimonio. En el caso mío, a mí siempre esto sucedió. En el caso mío me invitaron a un estudio bíblico, no sabía lo que iba a haber ahí y fui. Y cuando estuve ahí, cuando hablaban del amor de Dios, empezaron a hablar de una vida que yo decía, ¿qué es esto? Y era una prisión. Lo que más me impactaba era lo que estaban hablando, del amor de Dios, y yo veía que era algo genuino. Y en ese momento mi alma empezó a tener hambre y sed por lo mismo, y se activó en mí un querer, un deseo de regresar otra vez a la inocencia, entregándole mi vida a Cristo. Y en ese estudio bíblico terminé yo entregándole mi vida a Cristo. Yo no sabía lo que iba a pasar en ese estudio bíblico, pero así sucedió. Eso se lo expliqué en un minuto. De este entonces en adelante, Dios empezó a trabajar conmigo, a pasarme por un buen proceso, donde hoy en día, ya después de casi 20 años, ya después de 22 años, ya son 22 años que voy a cumplir ahora en marzo, convertido, hoy en día soy pastor, soy lo que soy. Puedo compartir ese testimonio así de sencillamente, no es difícil. Tú le explicas quién tú eras antes, le explicas cómo viniste a los pies de Cristo, qué Dios ha estado haciendo en tu vida, en lo que tú has estado a sus pies, y hoy en día quién tú eres, y que Dios pueda hacer lo mismo con ellos. El nivel más alto de servicio que tú puedes dar, que Dios te manda de ti, es que tú le prediques a alguien, a cualquier persona que Dios ponga en tu vida, lo maravilloso que Dios ha sido en tu vida, y la misma gente te va a decir, yo quiero lo mismo, ora por mí. Mire esto, ¿cuántos de ustedes han tenido esa experiencia recientemente en su vida? Levante su mano si usted ha tenido a alguien que le ha dicho, mira, ora por mí, quiero lo que tú tienes, sé que tú eres cristiano, ora por mí. Eso no es una coincidencia. Gente que Dios pone en tu vida, servicio, ese es el servicio número 2. El número 3, quiero finalizar con este. Aspecto número 3, como guerrero. Aspecto número 3, diga conmigo, yo soy un hijo, soy un siervo. El tercero, si tú quieres vivir una vida victoriosa aquí en la tierra, tienes que conocer este aspecto. El aspecto de que tú eres un guerrero. Tu parte espiritual como guerrero. Y por eso me gustaría, finalizamos 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Jesucristo habla de lo que Él vino a hacer cuando vino a la tierra. Jesucristo habla de lo que Él vino a hacer. Digan conmigo, yo soy un hijo, soy un siervo de Dios. Un siervo de Dios no es ser un pastor solamente. Eso ya yo pasé. Yo me acuerdo y comparto mucho con la iglesia de cuando yo era líder de Ujieres. Muchos se acuerdan, hay gente aquí que me conocen de cuando yo era líder de Ujieres, en la iglesia donde yo me crié. Pero así me desarrollé. El primer servicio mío dentro de una iglesia fue que yo fui líder de Ujieres. Fui Ujieres y después fui líder de Ujieres. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Hace muchos años de eso. Y ahí Dios me fue preparando. Anota esto acerca del servicio antes de llegar al guerrero. Y es que el servicio, anótalo, el servicio te pule, el servicio te lleva a la madurez. Muéstrame a alguien que sirve, que está dispuesto y disponible. El servicio te lleva a la madurez espiritual. El servicio. Y por eso Dios quiere que no solamente seas hijo, pero que también entres en su reino. Y parte de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es servir dentro del reino. El servicio, anota esto acerca del servicio, el servicio te lleva a la madurez. El servicio también, número 2, el servicio te lleva a la disciplina, porque tienes que ser una persona disciplinada. Aquí a la iglesia sí sirve, tiene que llegar a tiempo. No estamos hablando de un empleo donde te dan, o porque es fácil llegar a tiempo en el trabajo, porque ahí es donde te dan lo tuyo, right? Y fácilmente te llaman la atención y fácilmente puedes perder el trabajo. Esto es voluntario aquí dentro del cuerpo. Es voluntario, por eso demanda otro nivel de compromiso, hacer algo voluntario donde no te pagan en lo físico. Porque en lo espiritual también tendrá una mayor recompensa por lo que tú sirves.
Pero el servicio es uno de los factores o uno de los medios que parte a la madurez. En el servicio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es algo donde muchas veces te van a pisar los callos. Porque en el momento que Dios te dice, háblale a fulano acerca de Cristo y lo que Dios ha hecho en tu vida, y que tú vayas con todo entusiasmo por el Espíritu de Dios para hacerlo, y que la persona te diga, I'm not time for that, en tu propia cara, yo no tengo tiempo para eso, que lo han hecho, ¿verdad? ¿Sabe qué? Prepárate, eso es parte del proceso de Dios contigo. ¿Lidiar con qué? Con tu orgullo. ¿Lidiar con qué? Con que alguien te diga en tu cara, yo no tengo tiempo para esas cuestiones religiosas. ¿Verdad? Cuando tú sabes que nosotros cuando salimos a evangelizar hemos tenido esas experiencias. Nosotros hemos tenido gente con falta de respeto en el momento que salimos a evangelizar. Dile que está a tu lado, esa es parte de tu proceso. Esa es parte de la formación de Dios en tu vida, donde no hay nada que te pare como siervo. Entonces el servicio te lleva a la madurez. Poderoso. Pero este tercer aspecto de guerrero, primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio, para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer toda obra. ¿Verdad? Ahora, atención, acuérdense que yo le dije que Jesucristo, todo lo que él hizo, le enseñó a sus discípulos. Y le enseñó a sus discípulos cómo hacerlo. Por esa razón, quiero que me acompañen a Lucas capítulo 10, donde Jesucristo le da a sus discípulos y a todos sus hijos, incluyendo a esta iglesia, a cada uno de ustedes, cierto nivel que se nos ha sido restaurado en el ámbito espiritual. Ahora quiero que tenga este versículo y se lo lleve para su casa. Pero quiero que usted tenga este versículo y que usted se apropie de lo que usted va a acabar de leer, porque una promesa de Dios para tu vida. Si no tomas este versículo y no te apropias de este versículo, Satanás va a querer tener ventaja, va a tomar ventaja sobre ti y va a querer hacer de tu vida cristiana cuadrito o a querer hacer un 8. ¿Qué sucede? Pero vea lo que dice Lucas capítulo 10. Esto es lo que Jesucristo le dice a sus discípulos y esto es lo que Jesucristo le dice a la iglesia. Esto es lo que Dios te dice hoy. No te dejes mangonear por las tinieblas. No permita que Satanás haga contigo lo que le dé la gana, porque eres un hijo de Dios y Satanás no puede hacer contigo lo que le da la gana. Satanás no puede hacer contigo y tu familia lo que le da la gana. Dile que está hablando, yo soy un hijo de Dios. Hay cierto nivel de autoridad y unción y poder, pero tú tienes que activarlo. Tú tienes que ejercerlo y como pastor yo te puedo encaminar a entender de cómo yo puedo recibir lo que esta restauración de Dios en tu vida. Acuérdate que Cristo te restauró, bien conmigo, Él me restauró como hijo, me restauró como siervo. ¿Cuántos sirven en esta casa? Si usted no sirve en esta casa, más adelante se prepara lo que pasa al retiro, porque hay mucha oportunidad para servir, así que hay mucho trabajo, tener la bendición para hacerlo. Así que eres un hijo, eres un siervo, hablando de otras dimensiones. Si usted no entiende esto, aquí donde Dios te está hablando, aquí donde Dios te dice, parte de tu proceso de perfección, ser hijo, ser siervo, y número 3, aprende a ser un guerrero. Mira lo que Jesucristo te dice a ti en esta mañana. Lucas capítulo 10, versículo 19, dice, he aquí, yo les doy potestad. Esa palabra potestad es derecho. ¿Derecho de qué? Derecho de hollar serpientes y escorpiones. Atención, esta palabra serpiente y escorpiones se refieren a demonios. Esta palabra serpiente y escorpiones se refiere a ¿qué? A demonios. ¿Por qué? Serpientes y escorpiones son aquellas vainitas que en el desierto siempre andan escondidos. Está siempre donde la cosa es árida, donde siempre hay escasez y siempre anda buscando escondido. ¿Buscando para qué? ¿Qué hace la serpiente y escorpión? Viene a robar, a matar, a destruir. Jesucristo te dice, Él nos dice a nosotros que Él nos ha dado a nosotros, la iglesia, todo creyente, el poder, dice la potestad, de hollar serpientes y escorpiones. Y no solamente eso, la segunda parte dice que también nos ha dado fuerza para nosotros destruir, poder para destruir toda fuerza del enemigo. Y la promesa es que nada te dañará. Esta es la promesa de Dios sobre tu vida como guerrero. Y esto es lo que Dios dice. Dios en esta mañana te va a activar como hijo, como siervo y también como guerrero, para que tú simplemente tomes la palabra de Dios y la aplique. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar esto en mi vida? En oración, en intercesión, intercesión y en adoración. Les explico por qué.
Tu nivel de autoridad aquí en la tierra sobre las tinieblas lo determina tu relación con Dios. Tu nivel de autoridad aquí en la tierra sobre las tinieblas no pueden hacer lo que le da la gana contigo, a menos que tú lo permitas. Pero si Jesucristo dice que te ha dado la autoridad y el poder, la autoridad para tú hollar serpientes y escorpiones, y para tú, porque dice yo les he dado la potestad para hacer, dice el versículo. Muchas veces nosotros esperamos que Dios haga, y Dios dice yo te he dado la autoridad para que tú lo hagas. Y yo le he enseñado a la iglesia cómo se hace esto, sencillo y simple, en oración y en la presencia de Dios y en la intercesión. La intercesión es cuando tú te paras aquí en la tierra, con un pie en la tierra y en el ámbito espiritual, sentado en lugares celestiales, y empiezas a orar a favor de tu familia, a favor de tu familia, y tú mismo tienes la autoridad para atar y decir yo ato toda fuerza de las tinieblas que quiera venir contra mi matrimonio. Diga conmigo, yo ato. Ahí no está, póngase de pie, iglesia. Eres un hijo, eres un siervo. Thank you, Jesus. En el nombre de Jesús, eres un hijo. En esta mañana Dios te saca de tu zona de confort, de tu zona de mediocridad, para que puedas vivir la vida exitosa y bendecida que Dios tiene para ti como hijo de Dios. Porque muchas veces nos confundimos y decimos, pero esto no funciona. Sí funciona. Lo que muchas veces no están funcionando somos nosotros, que no entendemos que Cristo te restauró para que seas un hijo. Cristo te restauró para que seas un siervo aquí en la tierra, que es parte de tu proceso de madurez. Y número 3, Cristo te restauró como guerrero aquí en la tierra para que tomes dominio y potestad y tú mismo deshaga toda obra de maldad de las tinieblas en tu vida sobre tu cuerpo. Diga conmigo, yo ato. Diga conmigo, gracias Señor por la autoridad que tú me has dado. Vamos, aprende este lenguaje, menciona aquí, aprende este lenguaje y llévatelo contigo. Porque Dios dice, Cristo dice, regréseme el versículo, Cristo dice que Él te ha dado a ti el derecho, el poder. Muéstrame algo que está sucediendo en tu vida que está fuera de control y te puedo decir, ejerce autoridad, hijo, hija, en lo espiritual. ¿Qué está pasando en tu vida? Acuérdese, Dios tiene poder para hacer en tu vida lo que le da la gana, lo que Él quiera en su soberanía. Pero hay un nivel de madurez que Dios te quiere llevar a ti, porque siempre fue el inicio desde Génesis capítulo 1. Le dijo a Adán y a Eva, tomen dominio de la tierra. Yo los respaldo, toma dominio de tu vida y Dios te respalda con la unción, con la sabiduría y todo el poder para llevarlo a cabo. Pero tienes que saber hacerlo. A veces usted nunca en la vida ha hecho esto. ¿Sabe qué? En el momento que tú lo recibes y lo activas en este momento, lo vas a ejercer de aquí en adelante y me vas a decir, pastor, ya yo entiendo. He visto resultados en mi vida a través de la intercesión. ¿Qué Dios quiere hacer con tus hijos? ¿Qué Satanás quiere hacer con tus hijos? En el nombre de Jesús, tú ejerces autoridad. ¿Qué está sucediendo en tus finanzas? Si tú tienes todo en orden, camina de acuerdo al reino y su justicia, echa alta toda fuerza de las tinieblas que quiera venir contra ti, contra lo que Dios quiere hacer contigo, contra Satanás, que viene muchas veces contra lo que Dios quiere hacer contigo, atando toda influencia de las tinieblas. ¿Están de acuerdo conmigo? Levanta su mano en alto.